Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por haberos enlazado a esta charla coloquio, que es la primera de 4 que vamos a tener en los respectivos 4 martes que todavía nos quedan del mes de junio. La verdad es que el tema central de estas charlas coloquios es bastante original y sabéis que queremos estudiar y analizar y charlar entre nosotros sobre las analogías y los parecidos que hay entre la experiencia colectiva que hemos vivido todas y todos con el coronavirus y el mundo de la prisión. Ha sido bastante frecuente escuchar de una manera muy espontánea y muy vitalista a mucha gente decir, me siento como en la cárcel. Bueno, pues vamos a ver qué es esto. Enseguida mi compañera Virginia os va a presentar las líneas de este ciclo, pero antes yo quería deciros que quien organiza este ciclo de coloquios y charlas es una fundación, que es la Fundación Esplai, que es nuestra fundación. La Fundación Esplai es una fundación educativa que nació hace algo más de 20 años en Cataluña y que tiene actualmente una implantación nacional y una proyección latinoamericana. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que nosotros le escribimos en nuestra carta a los Reyes Magos? Pues nuestro objetivo es trabajar en la sociedad para que cada vez más vecinos y vecinas y cada vez más habitantes de nuestras comunidades sean cada vez más y mejores ciudadanos y ciudadanas comprometidos en la transformación de su entorno, de su espacio vital. Nosotros tenemos un lema. El lema es ciudadanía comprometida. Y esa es un poco nuestra misión. Promover el empoderamiento ciudadano y el compromiso de la gente por la transformación de su entorno, con una especial dedicación al mundo de la juventud. De alguna manera, esta es una característica que expresa con fuerza nuestra identidad. Pero ese es un poco nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que cada vez la ciudadanía sea un sujeto político con más fuerza, que organizada, que preocupada por la mejora de su vida cotidiana, se organice con inteligencia y con fuerza para transformar nuestra vida y hacer que el mundo sea cada vez menos estúpido y un poquito más justo. Solo os enumero de una manera muy rápida cuáles son las 4 áreas fundamentales de trabajo que tenemos en la Fundación. Hay un área muy importante que engloba muchos proyectos y programas diferentes centrados en el tema de la formación y el empleo. Hay otro área muy importante con múltiples proyectos y programas que se centra en el tema de la potenciación de la participación cívica y, de alguna manera, la potenciación del tercer sector. Hay otro área muy importante con diferentes proyectos y programas que es el área socioeducativa y programas de inclusión digital. Os diría que el tema, digamos, de lo digital es un tema que para nosotros es una especie como de marca propia. Y finalmente, y termino esta primera introducción y este primer saludo, finalmente hay un área que llamamos de justicia educativa que ahora os va a explicar mi compañera Virginia. Muchas gracias por haberos enlazado a esta tarde, este ratito con nosotros y ojalá sea una charla coloquio que nos plantee preguntas, aunque a lo mejor algunas no sepamos cuál es su respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me uno al agradecimiento de Enrique porque os hayáis animado a uniros a este ratito que queremos compartir con todos y todas vosotras y que es la primera sesión de este ciclo de conferencias que hemos organizado desde la Fundación Esplai para reflexionar sobre el confinamiento y la prisión. Mi nombre es Virginia Pareja, soy la responsable de proyectos europeos de la Fundación y de esta nueva línea o área de trabajo que iniciamos con matices y que venimos denominando justicia educativa. Digo venimos iniciando pero con matices porque ni Enrique ni yo, ni siquiera la propia Fundación, somos nuevos en la intervención en el ámbito penitenciario o en el ámbito de la justicia penal. En el caso de Enrique y mío, llevamos los dos muchos años, unos más que otras, en el ámbito de la intervención social penitenciaria. Y en el caso de la Fundación también pues tiene ciertos antecedentes penales
que quiero compartir con vosotros y con vosotras para que conozcáis un poco el marco y de dónde surge esta línea de trabajo. La Fundación ha tenido hasta ahora 3 experiencias en ámbito penitenciario. La primera de ellas en el 2009 con el proyecto Tecleando Futuro, que fue un proyecto de alfabetización digital en las 8 prisiones de Castilla y León y que le valió a la Junta de Castilla y León la medalla al mérito social penitenciario por el éxito y la buena acogida y la necesidad al final del propio proyecto. En 2015 realizamos un segundo proyecto denominado Etiquetados, en este caso en 2 centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Madrid 1, Alcalá Meco Mujeres y Madrid 3, Valdemoro Hombres, y que también era de alfabetización digital de la población reclusa. No fue hasta el 2018 cuando tuvimos la oportunidad o vimos la oportunidad o quisimos también generar la oportunidad de poner el foco en un punto distinto al que lo veníamos poniendo en los 2 proyectos anteriores. Es con el proyecto Reconectate, que venimos desarrollando ininterrumpidamente desde ese año, desde 2018, 3 años en Madrid 3 Valdemoro y este año se une Alcalá Meco Mujeres, Madrid 1, y que ya no versa solo sobre alfabetización digital, sino que amplía el foco a otro tipo de competencias y a otro tipo de enfoque más amplio y más transversal que está directamente relacionado con la preparación para la vida en libertad. El punto de inflexión de este proyecto hizo que nos animáramos a iniciar esta nueva línea de trabajo en la Fundación de Justicia Educativa y lo hicimos un poco trasladando ese foco de lo que era el área de e-inclusión o de inclusión digital que lleva desde los inicios de la Fundación y que es una de las que nos ha conferido pues más reputación en el ámbito social, y poner ese foco que estaba en el qué, en la alfabetización digital, en otros 3 puntos, en el para quién, en el dónde y en el para qué. En el para quién, poniendo a la población reclusa y en este caso a la persona privada de libertad como un sujeto educativo más dentro de los otros muchos con los que trabajamos, que por tanto es sujeto de derecho propio y que tiene, y que debe de gozar de una oferta de recursos, de programas y de acciones que estén directamente relacionados y que sean adecuados a sus necesidades, a sus prioridades y a sus intereses. Y, como no puede ser de otra manera, al entorno. Lo cual me lleva al segundo punto, que es el foco del dónde, el contexto penitenciario, la prisión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de visibilizar la prisión. Una institución ignorada y olvidada por la mayoría social tradicionalmente, pero que no por ese olvido y esa ignorancia deja de estar y deja de existir, como no dejan de estar y de existir quienes la habitan. Porque hay que ver a la prisión no como un fin en sí misma, que es el enfoque tradicional de la justicia penal, el enfoque puramente retributivo, y empezar a verlo como un espacio y un tiempo que tienen que ser educativos, cambiando ese enfoque tradicional de la justicia retributiva hacia un enfoque más restaurativo de la justicia. Finalidad que después de todo es la que tanto la Constitución como la ley penitenciaria confieren a la pena privativa de libertad, que no es otra que la reeducación y la reinserción social de la persona privada de libertad. Y que nos lleva, en este caso, al tercer punto, que es el para qué. Nosotros pensamos desde Fundación SPLAI que el eje transversal de la intervención en contexto penitenciario no puede ser otro que el de la preparación para la vida en libertad, siguiendo ese fin constitucional y legal que se le asigna a la pena privativa de libertad. En resumen, como ya enunció en el siglo XIX mi admirada Concepción Arenal en su frase «abrid escuelas y se cerrarán cárceles», para nosotros lo verdaderamente transformador no tiene que ser la justicia, sino la educación. Cuando hablamos de una justicia con enfoque educativo, no hablamos de una alternativa a la justicia, sino de una justicia alternativa, en ese enfoque más restaurativo que retributivo que comentábamos antes, porque estamos convencidos que reclamar, introducir o producir más castigo y más venganza como supuesta solución mágica al fenómeno delictivo no funciona y que es tan absurdo como hacerle una operación estética a un muerto.
porque la vivencia de la cárcel es en demasiados casos un proceso que destruye a la persona y que condiciona negativa y absolutamente sus opciones posteriores de vida más allá de la prisión. Por ello consideramos que nuestra responsabilidad como sociedad civil es mirar a la cárcel y a quienes la habitan como una cuestión social, como algo comunitario, y nada que sea sociocomunitario debe sernos ajeno. Siendo fieles, como decía Enrique, a nuestra misión y a nuestro apellido de ciudadanía comprometida, queremos que quienes han vivido el encierro penitenciario se sientan y sean parte activa de la ciudadanía y que transiten la cárcel pero habiten en la sociedad y no al contrario. Dentro de este enfoque es donde situamos este ciclo de conferencias que hoy iniciamos, ciclo de conferencias que hemos denominado El confinamiento, tiempo de prisión, 4 reflexiones sobre lo vivido y su conexión con el mundo de la cárcel. Bueno, hemos querido lanzar este ciclo de conferencias un poco como pistoletazo de salida de dar a conocer esta línea de trabajo de la Fundación, porque consideramos que a pesar del drama y de la crisis sanitaria que estamos viviendo, es una oportunidad y es bueno, pues una experiencia que estamos viviendo individual y colectivamente que nos permite, seguramente como nunca nos permitirá otra situación, poder empatizar con personas que viven la privación de libertad formal por estancia en prisión. El objetivo de este ciclo es reflexionar colectivamente sobre algunas cuestiones y en ese sentido planteamos cada sesión relacionada con una vivencia específica. La primera de ellas es la del encierro, que es la sesión de hoy. La segunda versará sobre la separación de nuestros seres queridos, la tercera sobre la vivencia de la incertidumbre del día después o del mañana y una cuarta que ya estará plenamente dedicada a lo que es la vivencia de la cárcel en sí como colofón o como suma de las anteriores. En cada sesión contaremos con el testimonio de personas que han vivido en primera persona ambas situaciones de encierro, separación e incertidumbre, por un lado la generada por el confinamiento y por otro lado la generada por la estancia en prisión. Antes de dar paso a los testimonios de hoy, os quiero comentar 2 o 3 cuestiones prácticas. Abriremos un turno de preguntas en todas las sesiones. De momento tenéis ese espacio cerrado por un tema de gestión de la sesión. Os avisaremos cuando se abra. A partir del momento en el que os avisemos podréis empezar a plantear preguntas, reflexiones, comentarios que queráis compartir con nosotros y habrá un espacio reservado de unos 15-20 minutos al final de la sesión para poder comentarlas. Si os falla la conexión, como se decía en la diapositiva del inicio, os recomendamos que reiniciéis el equipo y que volváis a conectaros a través del mismo enlace que habéis iniciado sesión, preferentemente con un navegador que no sea Safari, porque nos consta que da problemas de compatibilidad. Y por último, deciros que bueno, si notáis algún fallo técnico, algún ruido extraño en alguno de los vídeos que vamos a compartir hoy, nos perdonéis y seáis generosos con nosotros y nosotras, porque bueno, nosotros también estamos aprendiendo en el proceso y como todo lo relacionado con el mundo penitenciario, nada es tan fácil como parece. Así que sin más os dejo con Enrique, que va a hacer una primera introducción breve, conceptual de lo que es el encierro. Muchas gracias, Virginia. Muy breve, porque lo importante es que escuchemos la experiencia de 3 testimonios excelentes por la historia penitenciaria que tienen detrás, que van a hablar desde lo vivido y eso es lo verdaderamente rico de esta tarde. Estoy seguro que si saliéramos ahora espontáneamente a la calle, si bajáramos al portal y preguntáramos a la primera persona que pase, a cualquier persona que pase, le preguntáramos ¿qué significa para usted el confinamiento? Lo primero que nos dirían, de una manera totalmente espontánea y sin pensarlo 2 veces, es privación de libertad. Sobre todo privación de movilidad, privación de libertad de movimientos. Ir a donde quiero, salir cuando quiero, entrar cuando quiero, quedarme donde quiero. Bueno, esa experiencia es una experiencia que nos ha demostrado que ninguno estábamos preparados para esto. Y es una experiencia que tiene bastante analogía con lo que es uno de los elementos fundamentales de la prisión.
Si tuviéramos que definir qué es una prisión, os diría que hay 4 características que definen fundamentalmente la identidad de la prisión. Esas 4 características las metéis en una batidora, en una Thermomix, y lo que sale es una prisión que fundamentalmente es, aunque la pintemos de rosa y le pongamos música ambiental, fundamentalmente una prisión es un mecanismo de condena y de castigo y es una cierta estructura violenta que la sociedad ha creado para los que saltan los límites de lo legalmente tolerable. ¿Cuáles son esas 4 características fundamentales? La primera es la privación de libertad, y además privación de libertad a lo bestia, no una privación de libertad light, como ha sido bastante de la nuestra. Libertad de organización, libertad de relación, libertad de movimiento, libertad de autoorganización de tu tiempo, libertad de muchas cosas. La segunda es el aislamiento social y comunitario. Separado de tu entorno, separado de tu familia, separado de tus seres queridos, tienes totalmente pautado cuándo te puedes relacionar con el exterior, en qué tiempo, de qué manera y cuánto, en qué espacio. La tercera característica es el sometimiento a un régimen disciplinar indiscutible que genera psicologías muy protegidas y tuteladas y bastante inútiles luego para la vida en libertad. Y la cuarta característica importante de la prisión es la invisibilidad. Si sumáis estas 4 características, hacéis un sumatorio de estas 4 variables, eso es una prisión. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la analogía o el paralelismo que puede haber entre la experiencia de la falta de movilidad, del estar encerrados en nuestra propia casa de 50, 60, 70 o 100 metros cuadrados, la experiencia, la analogía entre esa experiencia personal que todos y cada uno de nosotros hemos tenido y lo que es la experiencia de la privación de libertad, el encierro dentro de la prisión. Este concepto privación de libertad, insisto, y paso ya a Virginia para que plantee unas preguntas y luego vienen ya los testimonios, esta experiencia de la privación de libertad sea posiblemente uno de los elementos más sustantivos de la identidad de la prisión y de la parte punitiva, dolorosa y castigadora que tiene la prisión, como lo ha tenido para nosotros la experiencia de la propia privación de libertad de movimientos. Virginia. Bueno, yo voy a lanzar una serie de preguntas abiertas a modo de ir calentando un poco las cabezas para que vayáis reflexionando, cosa que seguramente ya hayáis hecho durante este tiempo de confinamiento. Pues las cuestiones que os voy a plantear ahora vienen un poco de cosas que o bien he sentido yo en primera persona o bien he compartido con personas de mi entorno y que quiero compartir esta tarde con todos vosotros y vosotras como aperitivo de los testimonios que vendrán después. Teniendo en cuenta que nunca nos habríamos imaginado vernos a nosotros mismos y a nosotras mismas en situación de encierro, en situación de confinamiento o de privación de libertad, como lo queramos llamar, os planteo cuestiones tales como si ha cambiado vuestra idea de lo que es estar encerrado, de lo que es el encierro, de lo que es que te priven de tu libertad, y esto va mucho más allá de la libertad de movimientos, a raíz de esta experiencia del confinamiento. ¿Habéis cambiado vosotros o vosotras a raíz de esta experiencia que hemos vivido? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué sensaciones os ha generado el estar encerrados obligatoriamente y de forma impuesta en vuestra casa? ¿Miráis el mundo o miráis la vida, os miráis a vosotros mismos, miráis el futuro de una forma diferente a raíz de esta experiencia? ¿Han cambiado de alguna forma vuestras prioridades? ¿Cómo es para aquellas personas que vivan en casas compartidas, ya sea con la familia, con la pareja, con compañeros de piso? ¿Cómo es la convivencia forzosa 24/7? ¿Genera tensiones y conflictos? Y esto teniendo en cuenta que es con nuestros seres queridos. Imaginaros si además es con personas no elegidas con las que no tenéis ningún tipo de vínculo de relación previa. Genera necesidades de espacios propios, de momentos de intimidad personal. Para quienes lo habéis vivido en soledad, para las personas que viven solas, ¿cómo se vive una situación de encierro en soledad?
¿Cuánto tiempo pensáis que puede sostenerse esa situación de soledad y de encierro de forma que se mantenga el equilibrio emocional y psicológico? ¿Qué estrategias habéis utilizado o aplicado para sobrellevarlo? ¿Habéis hecho de alguna manera reflexiones que no habríais hecho de no pasar por esa vivencia o por esa experiencia? ¿Cuáles han sido esas reflexiones? ¿Ha variado vuestra percepción del tiempo y del espacio o su significación a raíz del encierro? La pregunta del millón. ¿En algún momento el vivir esa experiencia os ha hecho poneros en el lugar de personas que viven la situación de privación de libertad en su día a día de forma habitual y cotidiana? Y si no lo habéis hecho, ¿pensáis que el haber pasado por esa experiencia os haría ser capaces de plantearos esa cuestión o poneros en el lugar de esas personas de una manera mucho más empática, ahora que os habéis aproximado mínimamente a lo que puedan sentir ellas? Bueno, lo dejo ahí, esperando haber abierto un poco el apetito reflexivo, y doy paso sin más al primero de los testimonios que nos van a acompañar hoy. Hoy tenemos 3 testimonios de 3 personas que han vivido la experiencia del confinamiento y de la cárcel. 2 de ellas no han podido estar físicamente con nosotros, por lo que bueno, pues nos grabaron un vídeo que es el que vamos a compartir esta tarde. A los 3 les planteamos las siguientes 3 preguntas. ¿Cómo has vivido la situación de confinamiento, el encierro provocado por el confinamiento? ¿Cómo viviste la situación de encierro provocado por la estancia en prisión? ¿Y qué analogías o qué diferencias ves entre ambas situaciones? Sin más, doy paso al primer testimonio, que es de Paco Emilio. Adelante, vídeo. Hola a todas y a todos, es un placer participar de este ciclo de conferencias de la Fundación Splay. Muchas gracias a Enrique y a Virginia por haber contado conmigo. Os tengo que pedir disculpas porque estoy un poquito afectado por alergia y eso me produce un empanamiento añadido. Por lo tanto, si notáis retardo en mis expresiones, probablemente no sea por la cuestión informática, sino por la personal. Bueno, mi nombre es Paco, tengo 53 años, fui condenado en su día a una condena de, valga la redundancia, de 11 años y 5 días de prisión por delitos contra la salud pública o tráfico de drogas, como prefiráis llamarlo. De esos 11 años y 5 días cumplí 7, en torno a 7 y algunos meses, en régimen de segundo grado, lo que es el encierro puro y duro en una prisión. Un año más, hasta el 8º y algunos meses, en tercer grado penitenciario, en un centro de inserción social, y desde junio de 2019, ahora, hace un año, estoy en situación de libertad condicional, que significa que solamente tengo que ir a unas entrevistas periódicas, cumplir una serie de requisitos, hasta que se produzca el licenciamiento definitivo de la condena, que será entonces en marzo de 2022. Hace mucho tiempo que dejé de echar las cuentas relacionadas con mi condena, pues un poco por salud mental. Bueno, pues tengo que decir que de alguna manera he tenido una cierta emoción contenida, positiva. He tenido también la sensación de ser autoridad frente a las personas o en relación con las personas que no han vivido la experiencia de estar privados de libertad en un centro penitenciario, y eso pues me ha dado de alguna manera alas para sentirme un poquito más fuerte, para sentirme útil. Pues lo típico, esto de las llamadas de amigos o familiares, que esto es insostenible, esto no puedo aguantarlo. Mi madre, recuerdo una anécdota en relación con mi madre, primera o segunda semana del confinamiento, creo que la segunda, pues lo típico del hijo que está llamando a la madre: mamá, no te
no te vayas a ir a la panadería más lejos, vete a la de más cerca. Mi madre no comprendía, no alcanzaba a comprender las limitaciones o lo que significaban estas restricciones. Ella había oído algo en los telediarios, le habían dicho que no se podía salir, pero que se podía salir a por el pan. Entonces, como se podía salir a por el pan, pues ella iba a la panadería de siempre, que está a 3 kilómetros de su casa, pues porque le gusta caminar. Luego tiene también su costumbre de comprar el pescado en un mercado, la carne en otro. En fin, en los primeros días de la pandemia, pues mi madre, cada vez que la llamaba por teléfono, me contaba el recorrido que había hecho. Y claro, yo me llevaba las manos a la cabeza, pero mamá, que no puedes hacer eso. No, si a mí me ha visto la policía y no me ha dicho nada. La mujer muy nerviosa. Y en un arranque pasional, digamos, me contesta, me dice: hombre, es que tú no sabes lo que es estar 15 días encerrada en casa. No, mamá, de verdad. No sé lo que es estar 15 días encerrado en casa. Sé lo que es estar 7 años encerrado en una prisión. Pero bueno, esto como anécdota. Me sentía útil porque de alguna manera tenía capacidad para ofrecer consuelo. Me sentía satisfecho, feliz, porque de alguna manera mis interlocutores, amigos, familiares, empatizaban un poquito más, los que conocían mi situación, lógicamente, empatizaban un poquito más con lo que podía haber supuesto para mí, para las personas que hemos estado privadas de libertad, un encierro. Por otra parte, tengo que confesar una cierta satisfacción, por supuesto sin eludir, sin omitir, sin dejar de haber sido sensible ante la infinita cantidad de dolor que ha producido esta pandemia, sobre todo por los casos de fallecimiento, de seres queridos que se han ido, de muchas familias en situaciones indignas, penosas, que no han podido ser acompañados en el último adiós. Como digo muchas veces, al fin y al cabo el muerto deja de sentir, pero el sufrimiento del vivo es importante, muy importante. No soy capaz de imaginarme el sufrimiento que haya podido producir la marcha de muchos padres, de muchas madres, de muchos abuelos, de algunos hijos, que no han podido ser acompañados en los últimos días de su vida. La vida es una. Pero de algún modo, que es lo que venía a decir, sentía cierta satisfacción. Intento explicar esto. Cuando salí hace un año y pico de la situación de segundo grado, me incorporé progresivamente a la de tercer grado y posteriormente a la libertad condicional, yo me encontré en una sociedad que a mí no me gustaba. Una sociedad que yo hacía la prácticamente década que he estado encerrado, más el tiempo que he estado en una situación de marginalidad social inenarrable. La sociedad que yo me encontré no era la que yo había dejado a principios de los años 2000. Yo dejé una sociedad en la que las personas nos mirábamos a la cara, nos buscábamos con la mirada para aprobarnos o rechazarnos, gustarnos o repudiarnos, pero la relación social era más vis a vis, más cercana. Esto se centra un poco también, o se va un poco al uso que hacemos de las nuevas tecnologías, sobre todo del teléfono móvil. Ahora vas por la calle y no hay gente contigo, no hay gente alrededor. Ves una serie de bultos caminando, por lo general cada uno con sus ojos en la pantalla de su terminal, que a lo más que hacen es levantar la mirada para ver que no se chocan contigo y punto. He visto varios memes por ahí en esto. Para mí ha sido un descubrimiento tremendo el reaparecer, digamos, en la era digital, reaparecer en el conjunto social y encontrarme con eso, ¿no? He visto varios memes, uno que me resultó muy gracioso de una señora mayor que está en el salón de su casa rodeada de los que deben de ser sus hijos o sus nietos. La mujer está sentada en medio y el resto, que son 8 o 10 personas, cada uno con su teléfono móvil, y un bocadillo de estos que se escriben arriba que dice la señora: gracias por venir a verme, cabrones.
Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba diciendo? A mí este tipo de sociedad que me encuentro a mi vuelta no me gusta, no me gusta. Cuando nos hemos visto todos confinados, de alguna manera, tenía una esperanza, tenía una cierta satisfacción, insisto, ¿por qué voy a negarlo?, de que todo esto pudiese servir para algo. Al principio tirábamos todos de teléfono, tirábamos de agenda, familiares, amigos que hacía mucho tiempo que no habíamos llamado porque no tenemos posibilidad, decimos, no tenemos posibilidad porque nos vemos arrastrados por la vorágine laboral y social diaria. Bueno, pues esto se produce en diferentes etapas. Tiene un inicio que en principio es una sensación de caída, una sensación de interrupción. Se te ha cortado la vida, se te ha cortado la forma de vida que llevabas de una manera transversal, de una manera tajante. Paralelamente, en mi caso, se produce una sensación de descanso, se reduce el estrés de la forma de vida que llevaba, una forma de vida delictiva en la que siempre estás pendiente de la intervención policial, digamos, del enemigo, entre comillas. Pero son diferentes etapas las que se producen en la pena privativa de libertad en función de si estás todavía en situación de preso preventivo, es decir, si todavía no se te ha juzgado. Es una incertidumbre, o sea, una cantidad imposible de describir de sensaciones, ¿no? De pronto, bueno, estoy aquí, no lo sé por cuánto tiempo. Luego vas un poco entrando en la cuestión de la parte procesal, digamos, de tu causa. ¿Qué sabe la policía? ¿Qué sabe el juzgado? ¿Qué tienen contra ti? ¿Se va a celebrar un juicio? ¿Esto saldrá bien? ¿Saldrá mal? ¿Seré absuelto? ¿Seré condenado? En el caso de serlo, ¿a cuánto? Por lo tanto, son una serie de inquietudes importantes, determinantes, en el sentido de que te producen una angustia tremenda, porque no sabes cuál va a ser tu futuro inmediato. Mi caso es muy particular en el sentido de que yo entré en una situación de deterioro físico y psicológico tremendo como consecuencia del consumo de estupefacientes y, bueno, pues aproveché, vamos a decir que tuve la capacidad, tuve la fuerza para iniciar el proceso de desintoxicación y tratar de recuperarme como objetivo principal. Los momentos previos al juicio son igualmente de una tremenda tensión. Luego viene otra etapa que es el mes, 15 días, 7, 4 días solamente en mi caso, que es lo que se tardó desde que concluyó la fase de la vista oral hasta que te llega la sentencia. El golpe emocional, el golpe psicológico significa que te digan inicialmente que en total vas a tener que cumplir 14 años de prisión. Luego se te abre otra vía por la parte jurídica en la que viene el abogado y te dice no, esto vamos a intentar lucharlo en las instancias superiores, seguramente se caiga o al menos resten parte de la condena. Con lo cual son diferentes etapas en las que vas teniendo diferentes emociones, ninguna de ellas agradable. Y luego viene una última, penúltima, la siguiente etapa, que es ya, digamos, de asimilar la realidad, ser consciente, ser consecuente con lo que ha sucedido, darte cuenta de que hay una condena judicial contra ti y que tienes que cumplirla sin excusas, sin argumentos. Y a partir de ahí, pues, en mi caso, pues, lo que hice fue decidir continuar con ese proceso de desintoxicación que me estaba yendo y me sigue yendo bastante bien, tanto que desde el año 2012 que me lo propuse no he vuelto a consumir ningún tipo de estupefacientes y ahora ando peleando a ver si dejo el tabaco, que es lo que me queda. Hay gente que dice, es lo mismo, esto es como estar en la cárcel. Bueno.
tiene similitudes desde el punto de vista de la restricción de movimientos, similitudes, no son comparables. O sea, la respuesta es si se parece el confinamiento por esta pandemia decretado por el gobierno con el confinamiento o la reclusión derivado de una pena privativa de libertad, y la respuesta tajante es no. El componente espacial, digamos, ya de por sí no es comparable. Una celda pequeñita, cierto, y no he sido ignorante de ello ni lo he pasado por alto, cierto que probablemente haya habido muchas familias en viviendas con tamaños muy reducidos en los que la vida prácticamente se haya hecho imposible durante el primer mes, los 2 meses, que hayan tenido que estar confinados sin apenas poder salir a la calle. Sin embargo, sí había una parte, digamos, de libertad, que era la de ir a por la compra, o sea, cuestiones justificadas y de primera necesidad. Eso ya de por sí es importante, porque no te va a decir nadie a qué hora tienes que ir a por la compra, simplemente te tienes que limitar al horario del comercio. Pero tú puedes entrar y salir de tu casa sin que nadie te diga o te pregunte en ese momento dónde va usted. Sí, te puede parar una patrulla de policía y preguntarte, simplemente le contestas: mire, usted, vivo aquí y voy a ir. Mi bolsa, mi ticket, mi dinero, lo que sea. Voy a por el pan, no va a pasar nada. En prisión no se puede. En prisión tienes un horario regimental estricto, tienes unas horas marcadas y señaladas donde, sin que nadie te tenga que decir nada, tú ya sabes que te tienes que subir a la celda, que te van a cerrar la puerta durante un número de horas, hasta un total de, no sé si eran 2 de mediodía y unas 12, pues en torno a 14 horas de encierro, y el resto de las horas en el patio o en algunos casos en las actividades, en otros módulos que se pudieran realizar. Pero hay un componente psicológico que yo considero muy importante. Uno es: yo estoy encerrado, o a mí se me ha confinado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, como objetivo, como fórmula para la consecución de un bien general, de un bien social. Estamos todos encerrados y lo hacemos por un bien común, por preservar nuestra salud. No eres culpable de nada. Se ha producido una alarma sanitaria mundial y tú tienes que colaborar para que eso no se extienda. Es lo más sensato, lo más razonable, lo más humano. En el caso de la pena privativa de libertad, tú eres un penado que estás ahí porque vas a sufrir un reproche social como consecuencia de tus actos. Ese componente psicológico de culpa, de rechazo, a las personas que todavía tenemos un poquito de sensibilidad, pues nos duele. Nos duele porque te ves solo, ves cómo se ha exteriorizado, cómo se ha, sí, esa es la palabra, exteriorizado la reacción hacia tu culpa, y además tú, en algunos casos, la asumes. Por lo tanto, ahí entras en una dinámica de rechazo social y de autorrechazo personal. Te maldices, te regañas, te sientes mal, te hundes, tienes miedo, sientes vergüenza, sientes dolor. Y ya por último, en el caso del COVID-19, digamos, el gran hermano, el vigilante, eran sobre todo los propios vecinos, que en el momento en que tú salieses a la calle incumpliendo de alguna manera, es verdad que si sale una persona sola de su portal, se va a un parque donde no hay nadie, prácticamente no hay ningún riesgo, no pasa nada.
Pero ¿qué sucede? Que yo soy el vecino del tercero, estoy en mi ventana, estoy jodido dentro de mi casa y yo también, a mí también me gustaría hacerlo, pero no puedo. ¿Qué sucede ahí? Que toda la vecindad nos echamos encima. Vamos a señalar a ese vecino. Que tenga claro ese vecino que a partir de ese momento va a quedar estigmatizado en adelante, cuando todo esto acabe, cuando tenga que acabar, será el señalado del barrio. Ese fue el que se saltó la orden de estar en casa, ese fue el irresponsable, ese fue el insensato. Más todavía, ese fue el canalla que puso en riesgo la vida de los demás. Que se prepare él o la que se haya saltado el confinamiento y haya sufrido o haya experimentado el reproche de esos vecinos. En el caso del confinamiento penitenciario, eso no se produce porque en el momento en que tú te saltaras cualquiera de las normas, por mínima, la de no levantarte a tu hora, la de no salir cuando te corresponde porque acaban de abrir la celda y tienes la obligación de salir, la de intentar, digo intentar porque por lo general tienes rejas, tienes puertas de acero, tienes cristales blindados que no te permiten. Es como cuando un toro sale del camión que lo trae del campo y lo conduce hasta la plaza o hasta el recorrido del encierro, va encajonado, digamos, va por una vía ya marcada. Y en el momento en que hay una puerta, el toro no la puede atravesar. Pues en este caso el preso tampoco puede hacerlo. Pero si por asomo, aún dentro de esos límites, se te ocurre quebrantar una norma, por mínima que sea, la de ya te digo que a las 8 de la mañana te digan internos, se va a producir el recuento, pues buenos días, y cuando te abran la puerta tienes que bajar obligatoriamente a desayunar, te apetezca o no, estés cansado o no, te guste o no, tengas hambre o no, tienes que bajar. Y cualquiera de esos quebrantamientos de la norma, del régimen penitenciario, pues conlleva una serie de consecuencias que agravan todavía más tu situación penitenciaria, hasta extremos de anularte en tu personalidad. Bueno, estoy viendo que sumo ahí 21 minutos y 26 de grabación. Me encantaría, porque soy un parlanchín, contar una infinidad de cosas más, pero pues no me da el tiempo para más. Ojalá tengamos ocasión de poder charlar en otras circunstancias, en mejores, o aunque sea de esta forma, vía telemática. Ya me hubiera gustado durante muchos años poder comunicarme con la gente, aunque solo fuese de este modo. Espero que mi participación os sirva de algo, resulte positiva, provechosa de algún modo, que estoy seguro que sí. Y nada, muchas gracias y mucho ánimo y adelante. Seguimos viéndonos. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, no sé qué os habrá parecido este primer testimonio. A mí siempre me encanta escuchar a Paco Emilio. Es una persona a la que merece mucho la pena escuchar, que tiene mucho que contar y que además lo cuenta muy bien. Él es un parlanchín y le habría encantado seguir hablando. A mí me habría encantado seguir escuchándole, pero tenemos que dar paso al resto de testimonios que son igual de interesantes que el suyo. El segundo testimonio de hoy correrá a cargo de Víctor. Víctor sí que ha podido y ha querido estar aquí presencialmente con nosotros. Fue participante de la segunda edición del programa Reconéctate que desarrolla Fundación Splai en Madrid 3 Valdemoro el segundo año, y yo la verdad es que estoy bastante contenta e ilusionada de contar con él esta tarde. Así que sin más os dejo con Víctor. Muchas gracias, Virginia. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Antes de nada, agradeceros vuestra presencia detrás de las cámaras, de las pantallas. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Víctor, tengo 51 años. He estado 30 años en prisión, no ininterrumpidamente, hay un lapso de 9 meses entre estos dos periodos. Mi situación actual regimental penitenciaria estoy en tercer grado, con un medio telemático, es decir, una pulsera.
con lo cual pues puedo estar en mi domicilio con ciertas restricciones horarias, pero vamos, estando ya en el domicilio. Y llevo en esta situación aproximadamente pues 10 meses, una cosa así. Se me ha invitado, lo cual agradezco, a participar en esto para compartir mi experiencia personal, al final mi experiencia de vida, respecto de la prisión y también del confinamiento que como a todos pues nos ha tocado vivir, ¿no? Y bueno, por empezar un poco con las sensaciones que me ha generado el confinamiento, pues en un principio creo que como a todo el mundo, pues cierta incredulidad y perplejidad, ¿no? Es decir, uno no se puede imaginar, ni parece una novela kafkiana, que de repente pues toda una población se vea confinada o encerrada en un espacio que en este caso es su domicilio, ¿no? También es cierto que hay un miedo, que es el miedo, además el miedo que está ahí, es un miedo a un contagio, a una cosa real, ¿no? Que puede suponer la vida, la muerte, que es otra lista también que tiene para mí este confinamiento, ¿no? Y una profusión de noticias, pues que en un principio puede hacerte fluctuar, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Si bien es cierto que mi experiencia, como os voy a contar, evidentemente es muy subjetiva, muy personal, puesto que, claro, en este sentido yo sí soy aventajado, me puedo considerar aventajado, y es que parto con mucha experiencia de lo que es vivir un encierro, ¿no? Evidentemente en distintos escenarios que no tienen nada que ver, pero al final la situación de encierro es esa, es decir, a nivel psicológico no puedes salir de un espacio, estás en un espacio y en ese espacio tienes que vivir, ¿no? Para muchas personas entiendo que en su vida han vivido esto, lo cual pues me hace reflexionar sobre hasta qué punto se habrán visto confrontados o enfrentados a distintas realidades, ¿no? Es decir, pues habrá muchas personas que habrán sentido pues mucha impotencia y sobre todo descubrir que realmente personas que se sienten con muchas capacidades para afrontar muchísimos aspectos de la vida, cuando han tenido que relacionarse con ellos mismos, pues les ha supuesto un verdadero trauma. Es decir, ¿qué tengo? ¿Qué soy? ¿Qué sé hacer? Es decir, todo se ha ido hacia afuera, pero nada se ha ido hacia adentro, ¿no? Que es una de las cosas que pasa aquí fuera, ¿no? Que realmente con estos ritmos, con estos tiempos, estamos acostumbrados a vivir hacia afuera, pero no tenemos tiempo realmente para nosotros. Por otro lado, sí ha dado la posibilidad de ralentizar todo esto y de alguna forma subvertir eso, y mucha gente haya visto una oportunidad en esto para realmente crecer, ¿no? Es decir, crecer en el sentido de decir, bueno, yo tengo esta serie de cosas que las tenía ahí, digamos, un poco adormiladas o latentes, y esto me permite aflorar, sacarlas hacia afuera, ¿no? Y de alguna forma vivenciar algo que en un principio parece surrealista, pero que después es un hecho, ¿no? Entonces, en mi caso personal, situándolo mucho en el contexto, para mí ha sido casi unas vacaciones, ¿no? Es decir, independientemente de todo lo que hay detrás, a mí me ha permitido un tiempo precioso para tomar posesión de mi casa, es decir, para tomar contacto real con mis cosas, con mi entorno, pues algo que no he tenido oportunidad de hacer porque llevo poco tiempo fuera, por situaciones laborales, es decir, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para mí no ha sido traumático en este sentido, ¿no? O sea, sin dejar de mirar, evidentemente, a la tragedia que pueda suponer y al dolor que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero en ese sentido muy personal, para mí prácticamente, repito, han sido unas vacaciones, ¿no? Es decir, algo que digo, bueno, con lo que he soñado muchas veces y que bueno, pues de esta manera pues se ha podido realizar, ¿no? Por un lado, esto en cuanto al confinamiento, ¿no? Es decir, también es cierto que un arte que es el arte de no hacer nada, que muchas veces se nos olvida, pues yo sí lo había hecho, yo lo he podido practicar durante mucho tiempo, ¿no? Pero muchas veces seguramente habéis sentido esa sensación de que el tiempo se escapa, ¿no? Parece que constantemente tenemos que estar haciendo cosas y que si no hacemos cosas no estamos vivos, ¿no? Entonces estamos ahí siempre corriendo en pos de algo, no se sabe muy bien qué, pero estamos ahí, ¿no?
Y esto puede favorecer eso, es decir, el parar y decir, pues es que no voy a hacer nada, porque es que no hacer nada también es hacer mucho, ¿no? En mi caso, yo eso ya lo tenía bastante asimilado, bastante vivido, y sí me ha parado otra serie de recorrido, ¿no? O sea, yo no necesitaba parar, yo de alguna forma estaba arrancando, ¿no? Es decir, vuelvo aquí, retomo un poco de normalidad en la vida, pues con tus proyectos, con tus, ¿no? Con tus laborales, formativos, etcétera, ¿no? Y esto sí me ha supuesto un parón, ¿no? Pero bueno, yo lo he vivido con mucha serenidad, ¿no? Porque sé perfectamente cómo son estas cosas, ¿no? O sea, hay muchos vientos que están soplando para acá, para allá, pero al final tienes que tener raíz, estar ahí y centrarte en lo que tienes e intentar disfrutarlo, ¿no? O sea, desde lo más sencillo, desde lo más básico y confiar en que esto pasará porque, bueno, yo he vivido muchas tormentas y sé que evidentemente después las cosas pasan, ¿no? Aunque en ese momento parezca que todo se ha dado vuelta, que no hay salidas, que uno está estancado, realmente no es así, ¿no? O sea, la vida pues ni se estanca, ni se detiene, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al confinamiento, esa ha sido un poco mi experiencia, ¿no? Entiendo que será muy subjetivo, que cada uno haya tenido una. Yo estoy aquí, me han invitado para compartir la mía, pues desde ahí os hablo, ¿no? Con respecto a mi experiencia en prisión, pues claro, ahí ya, es decir, yo tengo 51 años, como os he dicho anteriormente, y he pasado 30 en prisión, es decir, prácticamente casi toda mi vida adulta, ¿no? Entonces, claro, paralelamente a la prisión va la vida, es decir, no se puede uno situar nada más que en un contexto de decir, bueno, el contexto de prisión, no, pero es que paralelamente a la prisión está la vida, ¿no? Entonces, en 30 años hay un recorrido, pues, muy largo, donde uno, evidentemente, se tiene que desarrollar en el entorno y en el espacio que está, ¿no? O sea, si para mí la cárcel es algo, es la privación o la castración de los espacios, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Por ordenar un poco, intentar situar un poco mi experiencia tan dilatada, voy a empezar por el principio, las primeras sensaciones de cuando yo entré en una prisión. Si bien es cierto que las prisiones de los años 80, que fueron las que yo conocí, con respecto a las de hoy han cambiado bastante y también ha cambiado sobre fundamentalmente las personas, ¿no? Porque al final... Entonces, claro, yo con 16 años recién cumplidos entré en prisión y, bueno, pues lo que allí viví y lo que vi, pues fue un entorno de brutalidad, ¿no? O sea, violencia y brutalidad, ¿no? Y sobre todo mucha vulneración de derechos, hay que situar un poco los años 80 también, ¿no? De donde veníamos, pues las mentalidades que había, en fin. Estuve solamente 5 meses, para mí fueron 5 meses bastante... Y luego estuve 5 años sin volver a prisión, ¿no? Lo primero que se le pierde cuando uno entra en prisión, o sea, primero pierdes el respeto sobre el Estado de Derecho, sobre la ley, ¿no? Y después se pierde el miedo, ¿no? Es decir, porque esa es la paradoja de cuando uno está en prisión, pues supuestamente conserva todos sus derechos, es decir, como ciudadano, exceptuando el derecho a la libertad, pero de facto esos derechos luego continuamente se ven, pues eso, ¿no? Vulnerados, ¿no? Está sometido a un régimen que es cuasi militar, arbitrario, que fomenta muchos abusos, fundamentalmente por eso, ¿no? Porque normalmente las cárceles nada trasciende, entonces lo que no se ve no existe y es el terreno ideal para que cualquier cosa se pueda llevar a cabo sin que tenga una resonancia hacia el exterior, por lo tanto sin que tenga unas consecuencias, ¿no? En ese entorno, pues uno tiene que vivir, ¿no? Y sobre todo tiene, pues imaginaos, ¿no? Si para vosotros ha sido muy duro estar encerrados, pues imaginaros con 16 años o una persona incluso más adulta, ¿no? Estar ahí en un sitio donde no conoces, donde no tienes ninguna herramienta para digamos, sobrellevar eso y donde todo a tu alrededor es hostil, ¿no? Es decir, no tienes ninguna referencia, no tienes nada, o sea, la violencia es implícita, es decir, y la convivencia, que es algo fundamental, también es impuesta, ¿no? Es decir, son espacios muy reducidos, donde todo está muy condensado, donde hay mucho miedo. Normalmente la gente cuando llega a una prisión pues llega con una serie de problemas fuera. Entonces, claro, todo eso es una amalgama que no favorece nada, evidentemente, nada. O sea, lo primero que uno
tiene que conservar, la primera lectura que uno hace, lo primero es preservar la vida, ¿no? Es decir, la vida en el sentido más de salir vivo de esto, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? Eso, claro, en la medida en que condiciona mucho el contexto donde uno se desarrolla, con el paso del tiempo siempre quedan tics, es decir, digamos que el contexto, el mundo de la prisión, los valores, los códigos, todo ese tipo de cosas implícitas, uno durante mucho tiempo las tiene ahí, sin darse cuenta se asimilan, ¿no? Entonces, claro, un error es pensar que cuando uno sale, todo eso se queda atrás, ¿no? Es decir, no, o sea, eso casi forma parte del inconsciente, porque además, durante mucho tiempo, te ha servido para sobrevivir, ¿no? Es decir, que no es algo que hayas elegido por elección, no es algo que, sino que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo también he tenido una trayectoria, digamos, dentro de prisión, pues bastante peculiar, entre comillas, ¿no? Aunque es común a muchas personas, pues bastante peculiar, ¿no? De por sí siempre no me ha gustado la injusticia, no me han gustado ver determinadas cosas y me he enfrentado, evidentemente, te tienes que enfrentar, además, para sobrevivir a la institución per se, es decir, como es, ¿no? Porque si no confrontas, es imposible preservar un mínimo espacio para tú poder ser, ¿no? Es decir, entonces en eso, pues claro, he estado muchos años en aislamiento, he estado, pues eso, ¿no? Separado de mi familia, conducciones constantemente, traslados arbitrarios, en fin, pues toda una serie de cosas que al final lo que conllevan o lo que persiguen es un castigo doble, ¿no? Encubierto, ¿no? Es decir, separarte un poco de tu arraigo o de lo que quede de tu arraigo y así constantemente, ¿no? Entonces, bueno, al final la prisión per se, o sea, no enseña nada, es meramente un castigo, ¿no? Difícilmente se puede, yo pienso que para trascender algo, para comprender algo, primero lo tienes que entender, ¿no? Y a través del castigo, puramente duro y puro castigo, de ahí no puede salir nada, ¿no? Es decir, yo tengo mi experiencia personal, yo la siguiente vez que entré en la cárcel, entré con 20 años, estuve desde los 20 hasta los 30. 8 años y medio de eso en aislamiento, ¿no? Es decir, en una situación que salía 2 horas al patio y estaba 22 horas encerrado solo. Yo salí, evidentemente, con el cuerpo lleno de odio y con una sensación de revancha, ¿no? Es decir, entre medias de todo eso, pues malos tratos, en fin, ¿no? Situaciones que son muy comunes a las prisiones, ¿no? Cada vez menos, pero todavía existen, ¿no? Otra cosa es que no se quieran ver o que se mire para otro lado, pero ahí están, ¿no? Y evidentemente estuve 9 meses fuera en libertad y después la siguiente vez que entré, pues he estado 21 años hasta ahora y bueno, en cuanto a temporalidad, pues claro, si a muchas personas se le ha hecho duro decir tengo que estar 15 días encerrado, pues imagínate, yo tenía una condena de 80 años, ¿no? Que era una condena perpetua, que en España supuestamente no existen las condenas perpetuas, pero claro, de facto lo es, ¿no? Porque ¿quién va a vivir 80 años para pagar una pena, ¿no? A partir de ahí empieza otro proceso, es decir, te vas encontrando, a veces es difícil explicar cómo uno llega a las cosas, ¿no? Pero las cosas llegan, ¿no? Es decir, la sensación de que no pasa nada, pero siempre está pasando algo, ¿no? Aunque realmente no lo parezca, no lo perciban, ¿no? Yo he tenido suerte también, me considero una persona afortunada, he encontrado personas que me han ayudado y herramientas que me han ayudado. Además las he encontrado así, cuando las he necesitado, ¿no? También es cierto que he tenido siempre buenos hábitos, o sea, yo por ejemplo no podía explicar mi vida sin la lectura y el deporte, ¿no? Para mí la lectura fue, o sea, pues yo no tenía nada, en aquel entonces no había televisiones, evidentemente no había nada, teníamos una radio así chiquitita y el tiempo estaba ahí, había que vivirlo, ¿no? O sea, esa sensación de que el tiempo pase no vale, o sea, te vale un tiempo, después necesitas vivir, ¿no? Lo que se entiende por vida, disfrutar de las cosas, en fin, tener momentos donde uno pueda respirar, ¿no? Y a mí la lectura, pues, desde que entré en una celda dije, vamos a ver, me pueden privar de esto, de lo otro, pero de un libro no me pueden privar. Bueno, pues ya tengo ahí algo, ¿no? Con lo que poder empezar, ¿no? Empiezo una leer y al final, bueno, pues acabas leyendo, pues un viaje también, ¿no?
El deporte también, ¿no? La carrera, o sea, yo corría, fundamentalmente la gente correr tiene algo muy positivo, que es que te disciplina, o sea, te afila la voluntad, porque en la cárcel está todo estructurado de tal forma para que las personas pierdan la voluntad, es decir, tienes todo hecho, es decir, hay un proceso ahí que anula un poco la participación de la persona, ¿no? O sea, es como una negación de todo y encima te dan todo hecho. Tienes la comida a tal hora, tienes a ir a hacerla a tal hora, todo está así estructurado, pero tú no tienes posibilidad de alguna de participar en todo eso, ¿no? Entonces, claro, te vas dejando, a poco que no estés un poco atento, se produce ese fenómeno, ¿no? Es decir, y luego hay una dimensión muy importante, que en la cárcel solamente se puede pensar, ¿no? O sea, con las limitaciones que tiene el pensamiento. No se puede hacer, es decir, para mí el ser humano necesita la dimensión de hacer, pensar algo, pero después también hacerlo. ¿Qué pasa? Que en prisión eso no existe, es decir, es el rum continuo de qué pasará, qué voy a hacer, todo es muy mental, ¿no? La carrera te ayuda a eso, ¿no? A digamos, un poco decir, bueno, porque cuando una persona corre, pues normalmente el cuerpo te dice, bueno, ¿para qué corres? O sea, no hay ningún peligro, no. Y tú dices, pues no, ¿no? O sea, yo sigo y ahí, ¿no? Es una lucha, es algo que después, aparte, se genera una serie de secuencias físicas, se saca adrenalina, después, en fin, es una serie de cosas, ¿no? Que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Después, pues, como parte ya un poco más final del camino, o sea, sobre todo hay una no aceptación, ¿no? Una negación, o sea, tú confrontas y hay una negación del hecho de yo no quiero estar aquí, estoy encerrado. Pero claro, esa negación impide, ¿no? O sea, uno de los mecanismos fundamentales de cuando entras en prisión es uno se encoge porque estás en un ambiente hostil, entonces tiendes a hacer una coraza, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nada entra, tampoco nada sale, entonces necesitas también salir, ¿no? Abrirte, ¿no? Y bueno, también uno no es consciente cuando está ahí realmente de lo que se te ha privado, ¿no? De lo que has, digamos, o sea, no perdido porque al final nada se pierde ni se gana, ¿no? Pero digamos de lo que sí se te priva, ¿no? Que es, ahora es cuando estoy empezando a verlo, ¿no? Un poco más nítido, ¿no? Sobre todo el desarrollo social, ¿no? El no poder socializar, pues es algo que cuando estás ahí realmente no lo ves porque estás ahí y, o sea, estás ahí, es decir, no hay nada más, ¿no? O sea, no tienes espejos donde mirarte, ¿no? Con todo y con esto quiero decir que soy una persona afortunada, ¿no? Porque a pesar de todo esto, que pueda ser, ¿no?, algo traumático y tal, yo dentro de la cárcel he vivido cosas muy bonitas, cosas que realmente alimentan al ser humano, ¿no? Desde el humano, aunque parezca que no haya nada, pues sí, puedes vivenciar amistad, gestos que por sí solos justifican, ¿no? O sea, que dentro de todo eso, pues como hablaba antes, también está la vida, y la vida es todo, no solamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ir concluyendo mi etapa o mi recorrido así en 4 pinceladas, porque comprenderéis que es muy difícil estructurar esto en unos minutos y bueno, pues todo lo que hay detrás, ¿no? Imaginaos que os dicen que tenéis que resumir vuestra vida de 30 años en 10 minutos, ¿no? Pues siempre pues será difícil, ¿no? Y bueno, pues con esto voy concluyendo y pues nada, muchísimas gracias por... Espero que os haya... Doy paso a Virginia y espero que os haya, no sé, aportado algo, que hayáis podido de alguna forma... Ah, y una cosa muy importantísima que no quiero que se me olvide, que es fundamental. Un gesto tan simple y tan bello como es abrir una puerta y cerrarla. No olvides que en el confinamiento tú no puedes salir, pero tú tienes la posibilidad de abrir la puerta y salir. Eso tiene una carga psicológica tremenda, es decir, ahí no, es decir, cuando estás preso no puedes abrir la puerta, ¿no? O sea, es un matiz que, digamos, no se puede establecer muchas analogías, excepto la limitación de espacio entre el confinamiento y el estado de encierro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, que creo que estaré otra vez por aquí. Yo, bueno, sí, con Paco Emilio me hubiese quedado escuchando muchísimo rato más. Con Víctor no puede ser menos porque casi cada frase que dice merece ser apuntada y enmarcada. Me parece
además que tiene una forma de transmitir y de comunicar muy elocuente y muy clara, muy directa, muy honesta, y creo que eso es muy de agradecer. Luego contaremos con él en el turno de preguntas y de comentarios, que aprovecho para deciros que se abre a partir de este momento. Tenéis el espacio a la derecha de vuestras pantallas. Entonces, bueno, recordar que si hacéis alguna pregunta o algún comentario que queráis compartir, mejor si ponéis primero vuestro nombre y, bueno, pues la entidad a la que pertenecéis, o al menos vuestra profesión o formación de base, para que sepamos un poquito el perfil de la persona que pregunta. No podremos responder todas las preguntas en esta sesión, pero nos comprometemos a responderlas todas y a compartirlas con todas las personas que se han inscrito en la sesión. Vamos a dar paso al último de los 3 testimonios con los que contamos esta tarde, que de nuevo pues no pudo estar presencialmente aquí con nosotros. En concreto, esta persona vive en Málaga, con lo cual lo tenía especialmente difícil. Y he de decir que también para mí personalmente pues, es un motivo de mucha ilusión y de mucho orgullo contar con la participación de José en este caso. José y yo nos conocimos hace muchos años, allá por el 2005, en la prisión de Aranjuez, en el contexto de un programa de preparación para la vida en libertad que yo coordinaba. Y bueno, le he acompañado durante muchos años en un proceso largo, duro y muy difícil, en el que ha superado muchas cosas y que, bueno, por suerte a la vista está que lo consiguió, de lo cual yo me alegro muchísimo. Y para mí es un placer que él haya querido participar en esta sesión y en este ciclo, y que comparta sus reflexiones con vosotros. Así que sin más, doy paso al vídeo de José. Hola, me llamo José, tengo 40 años. Aproximadamente he estado en prisión 15 años, entre campaña y campaña. Actualmente me encuentro en libertad condicional y llevaré 2 años fuera de prisión, concretamente de un centro, que fue de donde salí. Salí de prisión a un centro y terminé mi proceso terapéutico y llevo 2 años fuera. Bueno, pues mi experiencia durante este estado de alarma y de confinamiento por el COVID, pues la verdad que la he vivido con pena, la he vivido con tristeza. Y el motivo, hombre, porque han obligado a la población a aislarse y a limitarse por una amenaza grave, ¿no?, contra la salud, ¿no? Sí que es verdad que yo no he notado mucho este confinamiento, puesto que he estado trabajando, yo he seguido trabajando. Desde el primer día he estado trabajando. Sensaciones. Bueno, la sensación era de vacío. Cuando salía para el trabajo y regresaba, el ver las calles vacías, y el no tener esta visión de la gente haciendo su día a día y su vida, pues me generaba una sensación de vacío. Y luego pensamientos de limitación, sobre todo, puesto que nos han sacado de lo que es nuestra vida, de vivir nuestro día a día, nos han llevado a aislarnos, siempre de una manera para que no pasara nada, ¿no?, para prevenir más contagios y todo eso, ¿no? Tengo que decir que yo he vivido ya esa sensación, la he vivido durante el tiempo que estaba en prisión, y no quiero que se vea como que la comparo, puesto que el tiempo que yo estuve en prisión fue responsabilidad mía de que yo acabara allí, y esto ha sido obligado, ¿no?, por la situación que nos ha venido. Y los sentimientos, pues, de desconfianza también. He sentido mucho la desconfianza
cuando he salido y a lo mejor no hemos cruzado con las personas o en el mismo trabajo, o tener que guardar la distancia, quiera no, estamos acostumbrados a tener cercanía con la gente y que te obliguen a mantener esa distancia de seguridad, pues te genera desconfianza. Eso sí lo he vivido yo allí mucho dentro de prisión, por otros temas, por el medio que era más hostil y eso. Y de cierta manera se puede relacionar, porque el tener que hacerlo por culpa del virus, al final genera una hostilidad dentro de tu interior, ¿no? Y mucha pena, porque está viviendo una situación muy delicada en el país. Aparte, psicológicamente yo creo que esto puede estar afectando a mucha gente, o ha afectado a mucha gente, no solo por la pérdida de seres queridos, sino por los sentimientos a los cuales estamos obligados a afrontar, que son sentimientos desagradables, sentimientos de distancia, de desconfianza, de limitación, y eso, pues está claro que no es agradable porque no estamos acostumbrados. Es algo que ha venido ahora y no lo conocíamos, nunca hemos vivido una situación similar, y creo que va a hacer falta mucho apoyo psicológico en ese aspecto. Y aparte creo que se debería de expresar mucho lo que se ha estado sintiendo durante este tiempo, porque todo lo que uno se guarde dentro de uno, al final eso se va a enllagar ahí, se va a cronificar de una manera, y si no le ponemos nombre y no expresamos lo que pensamos y lo que sentimos o hemos sentido desde ahí, se puede convertir en algo malo para la salud psicológica de las personas. Decir que una de las situaciones que más pena me ha dado ha sido cuando veía en la tele que la gente perdía a su familia. Eso me ha dolido a mí mucho también, porque eso es algo que yo he vivido allí dentro, y la verdad que no poder despedirte de las personas que tú quieres es un sentimiento duro, ¿sabes? Te desgarra, te hace daño, porque al final dice, el último momento que tengo para estar con las personas que quiero o que están a mi lado, y no puedo estar con ellos. Yo 2 veces que he vivido esa situación allí dentro de prisión, lo que he hecho ha sido escribir una carta de despedida. Y una vez que la he escrito y he podido, cuando he salido de prisión o he salido del centro donde estaba en ese momento, he ido allí a donde se encontraban enterrados y se la he leído. El dolor va a seguir estando ahí. La cicatriz queda. De hecho, a mí yo la sigo teniendo. Pero sí que es verdad que por lo menos la herida la cura. Pero no sé yo si servirá de consuelo o de ayuda que yo comparta esta experiencia, pero bueno, yo la comparto porque es como lo he vivido, y lo que hice en su día para sopesar un poco ese sentimiento de dolor y de no poder despedirme de mis seres queridos. Respecto a la vivencia del encierro en prisión, es que ahora mismo se me vienen muchas cosas a la cabeza. Pero sí que recuerdo que la primera vez que entré en prisión sentía mucho miedo y se me vino el mundo encima. Porque me sacaron de mi realidad, que no era buena, aunque es verdad que no era buena, pero es como si yo sentí que me cortaron las alas. Y luego eso, el miedo, el sentimiento de hostilidad, de desconfianza, de soledad, de tristeza, o de pena, de dolor, mucha culpabilidad,
mucha culpabilidad por haberle hecho daño a la gente. Una vez que ya estás allí dentro, ya empiezas a tomar conciencia de las cosas que te han llevado a estar allí dentro y la verdad que es un chorreo de emociones que yo en mi caso la paraba pues, con el consumo, porque yo allí he seguido consumiendo durante muchos años. De hecho, yo no he dejado de consumir hasta que llevaba ya una campaña grande allí dentro. Muchos tratamientos allí dentro, pero todo de cara a la galería, para ganarme a los medios penitenciarios y poder salir lo antes posible y retomar con mi vida. Porque como la vida que yo estaba viviendo allí no me gustaba, yo creía que la única opción que tenía era seguir llevando la vida que tenía antes de entrar en prisión. Eso era un error que cometía y creo yo que es un error que cometen todas las personas que entran por primera vez allí dentro de prisión. La mayor sensación de encierro, de estar en prisión, es cuando estás en primer grado. Primer grado es que estás 22 horas encerrado en una celda, por algo que ha hecho, claro. A primer grado no te llevan por la cara. Y 22 horas encerrado, sales al patio solo, entras solo, cacheo a la entrada, cacheo a la salida. En fin, súper limitado. Sentimientos de soledad, de frustración, de impotencia y sobre todo se te va generando un odio y un rencor impresionante. También llegas a pensar en desaparecer y en querer quitarte la vida, porque yo he pasado por ahí. El sentimiento de querer que todo acabe te hace llegar a querer perder hasta la vida. Y como he dicho, los sentimientos son de soledad y sobre todo acumulan mucho odio y mucha violencia. De hecho, el que venga y te diga buenos días, te sienta mal que te lo diga. El encerramiento peor que yo he vivido, sin duda, ha sido allí, en primer grado. Pero no por lo que suponía estar en primer grado, que ya de por sí era malo, sino por los sentimientos, las emociones y lo que se te va generando, que es mucho odio y mucha violencia. Es como cuando sueltas a los toros que salen desbocados del toril, o igual sales tú saliendo de allí, porque es lo que me pasó cuando salí la primera vez, que salí de segundo grado, pero 3 meses antes había estado en primer grado. Bueno, mi manera de combatir ese encerramiento en primer grado, bueno, al principio me costó, es la verdad. Al principio solo hacía darle vuelta a la cabeza y lo único que quería es explotar. Y como ya he dicho, desaparecer. Me encontraba ahí en un tire y afloja. Luego ya me di cuenta que me tenía que resignar y tenía que aceptarlo. Y lo que a mí más me ayudó fue expresar lo que pensaba y lo que sentía en un papel. Y luego volver a leerlo o enviarlo, o en este caso se lo enviaba a mi amiga Virginia, que es la que me ha acompañado durante ese tiempo. Y sin ella, pues, hubiera sido muchísimo más difícil que yo hubiera razonado las cosas como las razono a día de hoy. Entonces yo escribía mucho, leía mucho, que eso también se la tengo que agradecer a ella, el que me inculcaron la lectura, y hacía mucho deporte. En cierta manera es como fogaba esa carga emocional de violencia que se me generaba estando 22 horas encerrado. Podía ver botellas de agua y las llenaba y las ponía en el palo de la fregona y hacía deporte con eso, o hacía flexiones, o me ponía haciendo el pino y hacía flexiones haciendo el pino. Cuando salía a la hora de patio corría y eso. Me adaptaba a lo poco que tenía y lo utilizaba de la mejor manera y sacándole el mayor partido posible. Para mí y para los que me custodiaban, porque si yo no hacía eso, probablemente podía desembocar que si no un día a otro explotara o estallara en contra de ellos. Es verdad que me mantenía con distancia, pero era más porque estaba descargado y desahogado y liberado que por otra cosa. Bueno, pues la diferencia y la analogía o las similitudes que yo encuentro
entre estar en prisión y esta situación son varias, ¿no? Son bastantes, ¿no? Por decir alguna, la diferencia es que esta situación es por seguridad y por salud, y en la que yo he vivido dentro de prisión ha sido por una irresponsabilidad mía, por un acto que he cometido, y está claro que por seguridad, ¿ves? Ahí se parece. Por seguridad pues he tenido que acabar en prisión para que no siguiera haciendo las cosas que hacía, eran malas. Y a nivel de pensamiento y eso, las diferencias yo ahora mismo no me sale decir alguna, creo que son pocas, ¿no? Porque al final no han limitado, a mí me limitaron allí por responsabilidad mía, y a la gente nos han limitado aquí afuera por prevención y salud. Y las similitudes y la analogía, bueno, porque la gente se ha reinventado a sí misma, ha buscado soluciones, ha utilizado recursos que estaban al alcance de su mano, pues para aprender a cocinar, para ponerse a hacer deporte, para aprender a convivir con la gente que ya convivía, que no lo hacía mucho, porque si estás en el trabajo, estás para allá o estás para acá, no convivías mucho, y eso yo creo que también ha sido una prueba a superar para las personas, el estar conviviendo 24 horas al día con la misma persona, que vale, que ya vivías con ella, pero eso genera ahí una tensión, y al final acabas conociendo verdaderamente a la persona que tienes al lado, y lo digo por experiencia propia. Pero son similitudes que nos llevan a esto, a reinventarnos, a sacar fuerza de donde no la hay, a ser creativos, a superarnos, a esforzarnos y a no rendirnos. Yo desde aquí quiero decir que esto lo vamos a superar y que no tenemos que rendirnos. Y voy a decir lo que he dicho al principio de esta videollamada, que se comparta mucho la experiencia, se hable mucho de ello, se exprese mucho lo que se piensa, lo que se siente, lo que se ha vivido. Que todo eso, que parezca una tontería, pero eso va a ayudar a gestionar emociones desagradables, de enfado, de violencia, de incertidumbre, de ansiedad, de angustia, de pena, todo lo que sea hablar y expresar eso, la mejor terapia para combatir esta situación que estamos viviendo y seguir siendo lo fuerte que estamos siendo. Y poco más, agradecer a los servicios sanitarios lo que están haciendo por nosotros, a las fuerzas del orden, por estar ahí también y exponerse a que puedan ser contagiados porque se respeten las normas, que son unas normas que son por nosotros, pero como venimos de vivir una realidad que no es la que estábamos viviendo, pues nos ha costado y nos va a seguir costando ponerla a la práctica. Pero agradecer a esas personas que han estado ahí y dar mi apoyo, mis más sinceras condolencias a las personas que han perdido un familiar por esta situación. Eso es lo peor, sin duda, para mí ha sido lo peor. Y yo creo que para las personas que le haya ocurrido eso, igual. Y ya está, y daros las gracias a ustedes por dejarme participar, que si Dios quiere pronto podré hacer más colaboraciones con ustedes, porque es algo que me gusta y es algo que quiero hacer, quiero compartir, porque cada vez que hago algo de esto me siento más libre. Y para mí es como una terapia que me ayuda a seguir avanzando. Y ya está, mucha fuerza, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, después de 3 testimonios tan
tan, no sé ni qué decir, intensos, es difícil continuar con la sesión. Ojalá pudiésemos escucharles más tiempo a los tres porque es realmente enriquecedor e interesante. Pero bueno, lo que viene ahora también es muy interesante, que es bueno, pues el turno de preguntas y de comentarios. Y tendremos como unos 20 minutos aproximadamente. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, doy paso a la primera pregunta que nos plantean, en este caso alguien que no se ha identificado, con lo cual pues no puedo decir su nombre. Nos plantean si, en este caso, le daré la palabra a Víctor, si creemos que a día de hoy las cárceles siguen sin estar humanizadas y, en el caso de que sea así, ¿qué habría que hacer para humanizarlas? Víctor, cuando quieras. Gracias, Virginia. Bueno, yo diría, las sociedades en las que vivimos están humanizadas. Al final, la cárcel no deja de ser un poco reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, decía Dostoyevsky que se puede medir el grado de civilización de una sociedad visitando sus prisiones. Evidentemente queda mucho por hacer, ¿no? Es decir, es cierto que ha habido algunos avances, pero queda muchísimo por hacer. En la cárcel y fuera de la cárcel como sociedad también. Vale, pasamos a otra pregunta que plantea en este caso Raquel, estudiante de criminología, que nos pregunta qué sensación os genera que haya personas que piensen que no es justo pasar unos días o unos meses encerradas por el COVID-19, pero que al mismo tiempo defiendan la pena privativa de libertad e incluso la prisión permanente revisable. De nuevo le doy la palabra a Víctor. Bueno, normalmente a la gente le cuesta mucho empatizar con esta idea, ¿no? Aparte de las propuestas que siempre se dan, son las mismas, ¿no? Parece, o sea, la clave no está en el castigo, ¿no? Cada vez más duro, cada vez. Además está demostrado empíricamente, hay estudios que dicen que no sirve para nada, es decir, hasta que no tengamos otra forma de abordar el delito y el delincuente, a la persona que delinque, evidentemente es difícil que se produzcan cambios. La gente, pues es un poco eso, ¿no? La cultura del más y más, y ese más no conlleva nada, porque no disuade, es decir, siempre detrás de algo hay un problema, hay una circunstancia vital y quizás ahí donde hay que poner un poco más énfasis, ¿no? En cómo educamos también, ¿no? No solamente en adquirir una serie de conocimientos, sino de cómo desarrollarnos, ¿no? Con nuestras emociones desde que somos pequeños, con nuestro entorno, con los demás, ¿no? La siguiente pregunta nos la plantea Paula, estudiante de Trabajo Social a punto de salir al mundo laboral, y pregunta qué cosas positivas se pasan por la cabeza en los periodos que se pasan en prisión. Víctor. ¿Qué cosas positivas se pasan por la cabeza? Pues evidentemente pasan cosas positivas, también depende del momento, de la vivencia de cada uno, ¿no? En este sentido no se puede generalizar. Uno puede tener sensaciones positivas con respecto a logros personales que uno puede hacer desde dentro, ¿no? En este sentido, pues no podría generalizar. Evidentemente, como he dicho en mi intervención, yo he tenido momentos muy plenos, ¿no? De plenitud, ¿no? Dentro de una presión, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con lo personal y con lo vivenciado por uno mismo, ¿no? Desde uno mismo. Quería hacer alguna acotación. No tanto acotación, sino de alguna manera, bueno, complementar un poquito lo que ha expresado ahora Víctor. La pregunta sobre el tema de la prisión permanente revisable es una opinión subjetiva y, por lo tanto, el mismo derecho que yo tengo para dar esta opinión tienen otros para dar justamente la contraria. A mí me parece que es una mala medida, muy mala medida, y que se ha puesto en una época en la que había que endurecer políticamente el Código Penal español como una especie de respuesta social para aparentar firmeza. Está claro que ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista, digamos, sociológico y criminológico responde a una medida razonable. Desde el punto de vista ético, hay un principio que para nosotros en la Fundación Esplai, en el área de la justicia educativa, es un principio no negociable
y que lo asumimos de una expresión del propio Nelson Mandela. Nelson Mandela, nada más salir de la prisión después de estar 27 años seguidos, sabéis que estaba condenado a cadena perpetua, cuando se encontró en el primer encuentro con sus compañeros, amigos militantes de la ANC, del partido político, el que él presidía desde la prisión, entre otras cosas, en un discurso muy vital, muy emotivo, cargado de profundo humanismo, les dijo esta frase que para nosotros es nuclear: nunca se le puede negar a nadie la posibilidad de cambiar. El día que neguemos esa posibilidad, estamos negando la vida. Lógicamente, esto es un golpe a esa medida de la cadena perpetua que está en bastantes medidas penales y penitenciarias de muchos estados y que está siendo cada vez más reclamado, sobre todo para determinados delitos especialmente lacerantes y durísimos, ¿no? ¿Cierto? Está siendo pedido cada vez por mucha gente. Nunca se le puede negar a nadie la posibilidad de cambiar. A mí me parece que eso es un elemento importante, y esto nos obliga también a que ciertamente las cárceles, que son un espacio muy duro para vivir, para estar, pero como ha dicho de una manera excelente Víctor, José y Paco Emilio, la cárcel puede ser también una condición de posibilidad. Hay mucha gente que es en la cárcel donde toca fondo, donde encuentra caras, descubre caras de su vida y dimensiones de su personalidad desconocidas para ellos mismos, donde se hacen preguntas que a lo mejor en otro contexto no se lo hubieran hecho y donde intentan, al tocar fondo, piensan o voy en la deriva de autodestrucción en la que he estado siempre o de alguna manera intento reponerme. Ese tocar fondo, cada uno tiene su mecanismo psicológico de funcionamiento, ¿no? Y tiene una cierta analogía, aunque no se puede comparar la magnitud, la gravedad, la profundidad, pero tiene una cierta analogía también con lo que hemos vivido ahora en el tiempo de confinamiento. Pero bueno, quería poner nada más un poquito de complementar la pregunta que habíais hecho una de vosotras sobre el tema de la prisión permanente revisable, y un poquito responder también a la pregunta de Raquel, la estudiante de criminología, sobre las sensaciones positivas. Hay condiciones de posibilidad y hay condiciones de negación, pero es cierto que hay cada vez más ofertas de proyectos, programas, iniciativas que se ofrecen para que la gente se plantee la vida de otra manera y replantee sus valores, sus comportamientos y su proyecto de futuro de otra forma. Ya que tenemos a Enrique con la palabra, le derivo una pregunta de Lourdes, del Departamento de Juventud, que pregunta qué actividades juveniles hay en una prisión convencional. La verdad es que no nos queda muy claro el enfoque de la pregunta porque, bueno, supongo que sabéis que en las prisiones de adultos pues hay que tener la mayoría de edad para que se te pueda condenar a una pena privativa de libertad en una prisión. Entonces sería en todo caso actividades para mayores de 18 años. Hago un matiz conceptual y le doy la palabra a Enrique. Penitenciariamente hablando, se considera joven al que está entre los 18 y los 21 años y en algunos casos incluyendo hasta los 25. Normalmente se intenta que haya módulos exclusivos de este concepto de joven penitenciario. Y en estos módulos sí que se intenta, bueno, pues que haya una alta programación de actividades que mantengan el tiempo ocupado. Se fomenta mucho la educación, se fomenta mucho la formación, el deporte, etcétera, etcétera, pero no me queda claro si actividades juveniles en prisión convencional se refiere a prisiones de adultos o a centros de menores. En cualquier caso, le doy la palabra a Enrique. Sí, nada más ratificar lo que acaba de comentar ahora Virginia. En aquellos centros penitenciarios donde hay módulos de jóvenes, es indudable que el esfuerzo que se hace para ofertar iniciativas de carácter educativo, cultural, de artes plásticas, deportivo, etcétera, para los jóvenes, pues se intenta siempre con la ayuda y con la aportación inestimable
de la sociedad civil, de entidades, de colegios profesionales, de universidades, se intenta que el tiempo penitenciario sea, en la medida de lo posible, un tiempo no de nihilismo y de destrozo psíquico, sino que sea un tiempo, de alguna manera, que se pueda aprovechar para aprender cosas que no se sabían, para incluso en el ámbito, por ejemplo, de la educación formal, en el ámbito de la educación escolar, académica, pues para aprender habilidades y destrezas que luego te van a ser fundamentales para la vida en libertad, etcétera. Pero en realidad hay pocos centros penitenciarios donde hay módulos de jóvenes. Esta pregunta que tú planteas, Lourdes, que veo que estás trabajando en el Departamento de Juventud, no sé si municipal o de alguna entidad, yo creo que sí que es importante plantearla en los centros de detención de menores. Yo conozco en todo el Estado español varios centros de detención de menores y puedo decir en general, sin profundizar demasiado, que son centros en los que hay un esfuerzo grande por hacer que de alguna manera sean, en la medida de lo posible y dentro del condicionamiento de la privación de libertad, sean espacios educativos donde se compaginen la oferta de muchas iniciativas de educación formal, de educación no formal, de contacto con la familia, de contacto con entidades externas, de integración de estos centros en los circuitos culturales, educativos, deportivos de su entorno comunitario, etcétera, etcétera. De todas formas, o sea, yo creo que cada vez hay un enfoque más restaurativo y más educativo como planteamiento conceptual y como praxis. Yo creo que cada vez hay un planteamiento de una orientación mucho más educativa, en general en las políticas públicas, en los centros, digamos, de detención de menores. Vale, a continuación volvemos a darle la palabra a Víctor para que responda de nuevo a Paula, que pregunta si cambia mucho la forma de ser y la forma de pensar dentro de prisión. Hombre, la forma de ser y la forma de pensar evidentemente cambian, ¿no? Sí es cierto que no es nada estanco, o sea que tiene una evolución, pero evidentemente ante situaciones así, pues claro que se produce un cambio, ¿no? Es obvio, es decir, sobre todo la forma de sentir, hay una sensación de vulnerabilidad, en fin, muchísimos factores, ¿no?, que afectan, lo cual nada es definitivo, como lo va a repetir, ¿no? Y bueno, pues sí, claro, evidentemente la vida es cambio, es decir, los cambios se producen constantemente, ¿no?, en un sentido o en otro, o sea, a poco que uno esté vivo y esté atento, pues evidentemente la vida llega, ¿no? Pregunta, no sé si hay varias Paulas o es siempre la misma. Si es siempre la misma, muchas gracias por estar tan activa. ¿Qué sensación genera la vuelta a la vida? Pone antes de prisión, entiendo que se refiere a después, ¿no? O sea, ¿qué sensación genera volver a reintegrarte en la sociedad después de haber estado en prisión, sobre todo como en tu caso cuando son estancias tan largas? Gracias, Paula, por... Pues mira, la sensación es la sensación, en mi caso, no sé si has leído la Odisea, pues cuando llega y retorna a su casa, ¿no? La sensación de llegar, ¿no? Es decir, con todo lo que conlleva, ¿no? Lo cual no impide, de alguna forma, o no solapa, digamos, toda una serie de matices que también hay, ¿no? Porque, como lo voy a repetir, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es después lo que hay, ¿no?, detrás del muro, ¿no?, cuando sale, ¿no? Entonces, es un proceso largo donde uno tiene que ir asentándose y tomando distancias, referencias, en fin, en algunos sentidos es un poco como volver a empezar, que siempre es algo bonito también, ¿no? Es decir, yo lo he vivido con mucha serenidad también, porque ya es algo que lo tenía dentro y bueno, pues realmente es muy bonito, ¿no? O sea, pues a pequeña escala muchos lo habréis vivido. Cuando habéis podido, por ejemplo, salir del domicilio, ir a un paseo al campo, pues lo habréis sentido, ¿no? Esa sensación de reencontrarse un poco con la vida, ¿no? Hacemos dos preguntas más y vamos cerrando esta sección porque el tiempo manda.
Nos pregunta alguien anónimo si las cárceles españolas tienen como fin la reinserción social, ¿tiene algún sentido blindar y encerrar socialmente a las personas internas? ¿Sirven las cárceles para sus objetivos? No puedo hacer otra cosa que darle la palabra a quien tiene la experiencia en primera persona. Bueno, pues has puesto el foco para mí en una cosa importantísima. Es decir, las cárceles pueden empezar a cambiar y de hecho podrían cambiar cuando haya una apertura. Es decir, la cárcel debe de ser abierta, ¿no?, a la sociedad. Debe de la posibilidad de que muchas personas intervengan y de alguna forma haya una comunicación real, ¿no?, porque no olvidemos que una persona está ahí, pero después esa persona tiene que volver a la sociedad, ¿no? Entonces es importante qué sucede en ese ahí. Si simplemente meterlo ahí y castigarlo, evidentemente es muy difícil que se produzca nada, ¿no? Y todavía las prisiones tienen esa connotación. Son sitios muy cerrados, o sea, estudiantes de facultades, gente de todos los sectores y ámbitos debería de ir a las cárceles y debería de relacionarse, y debería de aportar y además enriquecerse, porque siempre hay algo en las dos direcciones, ¿no?, que poder sacar, ¿no? Entonces la respuesta es, evidentemente, claro que hay que abrir las cárceles. La última pregunta nos la realiza Fernando Maruenda de la Universidad de Valencia y nos plantea, o bueno, te plantea cómo haces en este caso para vencer el rechazo de la gente una vez podéis salir en libertad. Gracias, Fernando, por hacer esta pregunta porque me parece muy importante. Bueno, Fernando, pues en mi caso te diré que yo no he sentido rechazo en ningún momento. Si bien es cierto que yo lo vivo con mucha normalidad y mucha naturalidad, ¿no? El hecho de que haya estado en prisión nunca lo oculto, tampoco, es decir, en mi caso no ha habido rechazo, ¿no? Entiendo que también pues soy una persona que tenga a lo mejor una serie de recursos que muchas personas no lo puedan tener, ¿no? Que sí se produce un rechazo, ¿no? Como puede ser por imagen, hay gente, bueno, pues que tiene otras, y sí, es más latente, ¿no? En mi caso yo no he vivido ese rechazo, realmente, no te puedo decir. No lo he sentido ni lo he vivido. Tengo un círculo bastante rico de amistades, de muchos ámbitos diferentes. Entonces, bueno, yo lo vivo todo con mucha normalidad y realmente yo no podría hablar de rechazo, aunque evidentemente sé que existe, ¿no? Es decir, y que está ahí, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis preguntado o incorporado algún comentario o reflexión. Sentimos mucho que no hayamos podido contestarlas todas, pero como os decimos, vamos a hacer un repaso de todas las preguntas y cuestiones que habéis planteado y os las responderemos por escrito. Sin más, tenemos que ir dando paso ya a las conclusiones que va a presentar en este caso Enrique. Y luego pues daremos paso al cierre de esta primera sesión y a alguna información también práctica respecto a la siguiente. Enrique, cuando quieras. Bueno, no me negaréis que no sé qué hacer, ni sé qué decir en este capítulo que nosotros mismos, cuando hemos hecho el orden del día y la estructura, habíamos previsto que tenía que ser muy rico, el de conclusiones, porque yo creo que aquí la riqueza está derramada desde el primer momento, ¿no? Entonces, no voy a concluir nada por varios motivos, aunque voy a decir luego alguna cosilla. Primero, porque cada uno de las personas que hemos sido testigos de este conversatorio, de esta charla, pues tenemos nuestra sensación personal, tenemos nuestro sentimiento, tenemos nuestro pensamiento y cada uno habrá sabido extraer lo que ha considerado más oportuno para su propio provecho, primero. Segundo, porque es muy difícil extraer conclusiones de algo que son historias de vida, de algo que son palabras dichas desde el corazón y desde la cabeza, porque además lo razonable, lo vital no es razonable, lo vital se siente y no hay términos, conceptos o expresiones que de alguna manera manifiesten con toda su riqueza lo que hemos querido vivir o lo que han podido, o sea, que quién puede entender la impresionante riqueza que hay en el alma de Víctor después de 30 años, en el alma de José, que ha sido un militante de la vida
luchador permanentemente contracorriente y en el alma de Paco Emilio. ¿Quién puede interpretar eso? Entonces, yo no me siento con ninguna autoridad personal y moral para poner conclusiones de nada. Pero bueno, como voy a cerrar un poquito esto porque está en el guión y un poquito también como presidente de la Fundación Splay, pues quería deciros 2 o 3 cositas que he ido anotando aquí rápidamente. La primera, una evidencia absoluta: las personas no somos para vivir sin libertad, no somos para vivir sin libertad. Esa sensación que hemos tenido unos con el nivel bestial, ellos que nos han explicado, otros a un nivel mucho más suavecito y mucho más light, esa sensación de pérdida de libertad nos provoca zozobra, nos provoca miedos, nos provoca inseguridad, nos provoca incertidumbres, nos provoca convivencias difíciles, pero también nos provoca una maravillosa oportunidad de encontrarnos en profundidad con nosotros mismos para descubrir caras de nosotros que no conocíamos suficientemente, para volver a retomar relaciones humanas, relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones familiares que tienen un profundo sentido. Es decir, puede ser una condición de posibilidad, para algunos lo habrá sido, y puede ser una condición de negación, para otros también lo habrá sido el confinamiento, ¿no? Lo que es cierto es que los 3 ejemplos que hemos tenido la gran suerte, y ha sido esta tarde un regalo de la vida, haber podido empatizar y conocer a Víctor, a José y a Paco Emilio, lo que es cierto es que ellos han tenido la impresionante inteligencia de vivir la privación de libertad como un espacio, digamos, de desnudarse a sí mismos, de volverse a revestir, de volver a encontrar el sentido de la vida y de las cosas, y de vivir ahora, esto no lo sabéis vosotros los que nos estáis viendo a través de la pantalla, pero Virginia y yo sí que lo sabemos porque les conocemos, de vivir con una enorme pasión su vida cotidiana, de vivir con pasión los días, los momentos, las horas, hacen lo pequeño que sea grande. Lo que para nosotros son detalles sin importancia, para ellos tienen una importancia muy grande. Y a la vez lo están viviendo con esta filosofía que Víctor decía, la filosofía de que ahí está la vida, la prisión es una parte de la vida, pero la vida es mucho más que la prisión. Bueno, la vida es todo, ¿no? Yo lo que sacaría como conclusión, y termino, y mil gracias a todos vosotros que habéis estado haciendo este seguimiento de esta charla coloquio tan enriquecedora, lo que diría es que la vida es una oportunidad. Cuando la vida no se compra en los supermercados, la vida te viene y es muy inteligente vivir con intensidad lo que nos trae la vida cotidiana. En ese sentido, el carpe diem, el vivir intensamente cada día, es una expresión puramente interesante a la hora de plantearnos nosotros qué hacemos con nuestros días, con nuestras vidas, con nuestros años, con nuestras relaciones, con nuestros sentimientos. Vivir la vida, vivirla intensamente. Hemos tenido aquí ejemplos de cómo se puede vivir a pesar de. Y muchísimas gracias por este rato tan fenomenal que hemos estado compartiendo juntos. Bueno, pues yo me uno al agradecimiento de Enrique, a los 3 participantes que hemos tenido en la tarde de hoy y que, bueno, pues como ya decía antes, han sido extremadamente generosos en querer compartir su experiencia de vida, no solo del confinamiento, sino especialmente de la vivencia del encierro penitenciario con toda su crudeza. Creo que hay que ser muy valiente y muy honesto y muy generoso para querer compartir eso de forma pública, sin miedo, sin filtro, sin complejo. Me parece realmente admirable y en ese sentido no puedo hacer otra cosa que darles las gracias. También quiero dar las gracias, uniéndome a lo que decía Enrique, a las personas que habéis querido uniros a nosotros en esta primera sesión de este ciclo que os planteábamos con toda la ilusión y con toda la vocación del mundo, porque nos creemos mucho lo que hacemos
creemos mucho en el derecho al cambio, como decía Enrique, creemos mucho en que no se le puede negar a nadie el derecho a cambiar, el derecho a aprender y el derecho a querer tener nuevas oportunidades, especialmente cuando son personas que ya desde el momento en el que han nacido o al poco momento de nacer, bueno, pues se les ha complicado tremendamente la cosa por circunstancias que no son ni muchísimo menos responsabilidad de ellos. Y quiero dar las gracias a las personas que os habéis inscrito al ciclo por vuestra sensibilidad con este tema, por vuestro interés en este tema y espero que al menos aparte de vosotros y vosotras, por vuestra vocación profesional hacia este ámbito, porque hace mucha falta que personas vocacionales y vocacionadas intervengan en el ámbito penitenciario para que realmente pueda ser un espacio educativo y transformador y no un espacio castigador y retributivo como ha sido, bueno, pues tradicionalmente, ¿no? Yo no puedo hacer otra cosa que cerrar con mi admirada Concepción Arenal de nuevo. Ella ya decía en un libro que escribió en el siglo XIX, lo cual es realmente preocupante porque sigue estando absolutamente vigente, que el juez, salvo excepciones, es como el médico que receta un medicamento del que desconoce los efectos secundarios. Eso es la prisión, ¿no? Recetar 5, 10, 15 años de reclusión como si eso no costara nada, como si no tuviera ningún coste para la persona y para la sociedad, cosa que normalmente no pensamos. Y bueno, animaros a uniros a nosotros también en la segunda sesión del ciclo, que como sabéis será el próximo martes 16 a la misma hora, de 6 a 8. Os haremos llegar el enlace de nuevo a través del correo electrónico. Y bueno, tenéis en pantalla nuestros datos de contacto por si alguien quiere hacernos llegar algún comentario más personalizado, más individualizado. En cualquier caso, dejaremos ahora, una vez que pongamos fin a la emisión en directo, dejaremos abierto el espacio de preguntas para que podáis plantear ahí preguntas o comentarios o reflexiones que queráis compartir con nosotros y que, como hemos dicho, pues responderemos a todo durante los próximos días. Deciros también, que me lo han preguntado varias personas, que esta sesión y todas las que hagamos dentro del ciclo se están grabando y que compartiremos también el enlace para que podáis acceder a la grabación, tanto si no habéis podido ver las sesiones enteras como si no habéis podido o no podréis participar en todas ellas o queréis compartirlas. Creemos que el contenido merece la pena, es muy rico y yo desde luego que he estado presente y que lo he visto y escuchado con mucha atención, lo veré y escucharé muchas más veces porque creo que seguramente cada vez que lo vea y lo escuche aprenderé algo nuevo. Así que, sin más, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos el próximo martes. Gracias.